Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en otra sesión. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la historia de crowdfunding y bueno, junto con esto, la historia de Prestadero, cómo iniciamos, cuáles fueron algunos de los obstáculos que vivimos, cómo vimos inclusive todo este proceso de regulación de la ley FinTech, no solo nosotros, sino otras plataformas con las que convivimos. Entonces, pues creo que está muy interesante. Pues es un tema aquí que les quiero nada más platicar, sin mucha estructura, para que sea un poquito más ligerito. Y pues comenzamos, ¿no? Pues la historia de Prestadero comienza por ahí de 2010. Yo soy ingeniero químico, pero en ese momento tenía una carnicería ahí por Bosques de las Lomas, se llamaba Beef Mart, no sé si algunos de ustedes la conocieron. Y esa carnicería pues tenía este modelo de negocio, digamos, donde podías acudir eh, y tener ahí tus cortes de carne para tus asados o para el diario. No sé si se parezca a lo mejor un poquito a Meet Me, que ahora es Wild Fork. La diferencia que el concepto que yo tenía en ese entonces era que sí había corte en la tienda, ¿no? Entonces, podías llegar a la tienda y pedir por ejemplo, un porterhouse para aquellos que saben de carne y tú decirle quiero 2 pulgadas de mi porterhouse en calidad prime, o podías pedir mariscos, o podías pedir tus ribeyes o tu brisket. Son cortes que no normalmente se obtienen al público en general en los supers o inclusive en algunas carnicerías, y pues la idea era dar esta opción adicional. Pero bueno, esa carnicería, para no hacerles el cuento largo, pues básicamente no tuvo mucho éxito. Eh, pero fue alguno de los, o participó, digamos, en alguno de los momentos eureka para formar Prestadero. Y déjenme explicarles, pues, este evento que sucedió ahí. Cuando llego un día a esta carnicería, a Beef Mart, y mi tablajero, el carnicero, lo veo preocupado, ¿no? Y le digo, oye, Richard, ¿qué onda? ¿Estás un poquito agüitado? ¿Te puedo ayudar en algo? Y me dice, pues fíjate, Gerardo, que pues tengo una bronca. eh, este problema surge porque pedí un crédito a un vecino de 10,000 pesos, ¿no? Y llevo pagando 1,000 pesos quincenales durante 6 meses, ¿no? Entonces digo, bueno, pues, Richard, ¿cuál es el problema? ¿No? Yo hago la matemática aquí, la aritmética en mi cabeza, digo, bueno, pues ya pagaste 1,000 pesos quincenales durante 6 meses, ya pagaste 12,000 de un crédito de 10,000, pues ¿cuál es la bronca? Pues ya debes de estar por liquidar. Me dice, no, es que todavía le debo 8,600 pesos. Y esto para mí fue, o sea, fue un momento de verdadero shock. Dije, no es posible que pues las personas estén sufriendo con un crédito pues, relativamente pequeño, y que pues, les cambie tanto la vida, o sea, no solo a ellos mismos, sino también a su familia, porque había pedido este crédito para algún problema de salud, me parece que tuvo su hija. Y se me hizo de verdad una aberración que existieran ese tipo de créditos en México, ¿no? Y bueno, para no hacerles un poquito también el cuento largo en ese punto, al final yo le acabé liquidando el crédito que había solicitado, los 8,600, una caja de ahorro informal de un vecino que me quería matar porque ese era su negocio. ¿Tú por qué estás pagando? ¿Y tú quién eres? Pero bueno, le liquidé yo y básicamente pues ya no le cobré intereses a Ricardo, ¿no? Porque pues además pues era mi empleado, ¿no? Y me interesaba que estuviera, digamos, bien y optimista para poder hacer bien su trabajo, ¿no? Además es un trabajo donde está la sierra, donde está, o sea, digo, hay que estar muy concentrado en esa chamba. Pero bueno, ahí empezó a moverse un poquito mi cabeza de, bueno, ¿cómo es posible que esto exista? Y cómo podemos resolver este tema de las tasas altas y de la oportunidad de crédito a las personas. O sea, tendría que haber, en mi cabeza al menos, una manera más justa de otorgar estos créditos en México, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empecé a investigar pues, diferentes opciones, diferentes modelos de negocio, de cómo se podría lograr esto. Y una de las primeras trabas u obstáculos que me topé es, bueno, para tú dar crédito, pues necesitas pues, tener lana, ¿no? Si no, pues con qué lana vas a prestarla, ¿no? Ese es uno de los problemas fundamentales de prácticamente cualquier entidad crediticia. Y hasta ese punto, pues todas las entidades crediticias que se conocen, todos los otorgantes de crédito,
pues era lo que se conoce como balance sheet lenders, que prestan con el balance propio, prestan con dinero propio, entre comillas. O sea, ¿qué significa esto? Que ya sea que tienen un modelo como un banco donde tiene captación del público en general y ese es el dinero que utiliza para prestar, o que a lo mejor y piden créditos o una mezcla de créditos y capital, como por ejemplo las SOFOMES, que no pueden captar del público en general. O sea, una SOFOM o se llama financieras a veces, pero en realidad son SOFOMES, es su estructura, piden créditos para a su vez prestarle al público en general. Entonces, estos modelos de negocio pues tienen algunos problemas fundamentales de por qué las tasas se mantienen altas. O sea, el primero, por ejemplo, el de las OFOMES, para darles este ejemplo, es que ellos piden prestado para prestar y el pedir prestado pues te genera un piso natural de lo que puedes tú prestar a su vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo soy una SOFOM y necesito dinero para prestar, le voy a pedir a, no sé, a bancas de segundo piso, a fondos de inversión, a fondos de deuda que se dedican a eso. Y generalmente estos fondos prestan bastante carito. O sea, por ejemplo, yo creo que no bajaría del 15-20% anual. Y entonces cuando tú das un crédito y tienes de entrada este crédito que tú pediste para prestar, pues de entrada tienes que prestar más alto que eso. Entonces pon tú que te prestan al 20%, pues yo tengo que prestar a lo mejor al 30, al 40, al 50, para que no solo pueda pagar el crédito que a mí me hicieron, sino que todo esta diferencia, digamos, entre el 20 y el 50, por decirlo así, cubra pues las pérdidas de crédito, cubra la nómina, cubra pues, cualquier tipo de esfuerzo de cobranza, comisiones, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es lo que tiene que cubrir pues este incremento de tasas. Y los bancos tienen, por ejemplo, otro problema o tenían, ¿no? Ahí muy claro, que ellos no tienen ese piso natural normalmente porque ellos no piden crédito para prestar, ellos normalmente tienen el ahorro del público en general en sus cuentas y entonces no tienen esta necesidad de repagar otro crédito más caro. Pero lo que sí tienen es una pesadez en su estructura, en términos de miles de sucursales, de empleados, de procesos anticuados, de sistemas obsoletos casi casi, donde el costo de originación es muy, muy caro. Y el mantenimiento de toda esta estructura de tabique, digamos, de las miles de sucursales y cajeros y empleados, pues también les generan esta naturalidad de subir las tasas de interés, porque básicamente eso es lo que va a cubrir esos costos en el crédito, ¿no? Que incluye también, de nuevo, carteras vencidas, impagos, nóminas, sucursales, mantenimiento de sistemas, carga regulatoria, etcétera, ¿no? Y entonces eso generaba, y además estoy hablando pues del sistema regulado, ¿no? Porque lo que le pasó a Richard en la carnicería, pues era una caja de ahorro del vecino que ni regulado está, ¿no? Eso sí, casi no hay manera ni de comparar, ¿no? Y entonces me encontré con un modelo de negocio que se llamaba peer-to-peer lending, que iniciaba en ese momento, no tenía mucho tiempo de haber iniciado, inició primero en Inglaterra, y cambiaba el paradigma completamente del crédito en ese momento, ¿no? En lugar de que fueran o prestaran estas SOFOMES, bancos, SOFIPOS con fondos propios, lo que hacía esta nueva empresa o este nuevo modelo es que a través de la tecnología ponía en contacto a inversionistas o ahorradores con solicitantes de crédito. Y esto generaba una eficiencia terrible en el tema del otorgamiento y en el tema del abaratamiento de las tasas, porque estás cambiando inclusive la manera en cómo se piensa el modelo de negocio. Es como pensar en taxis y luego pensar en Uber, ¿no? Porque Uber es un marketplace, es un mercado donde las tarifas de los coches, pues obviamente hay que hacerlas eficientes para no solo tener pasajeros, sino también tener conductores. Y un poquito lo que hace este modelo de negocio es justo eso, es establece créditos justos de tal manera que quien presta o quien invierte tenga una tasa justa y quien solicita también tenga una tasa más barata. Y entonces es una tasa pareja. Y lo que hace esta plataforma o lo que hace este modelo de negocio es simplemente cobra una comisión, pues no solo por la transacción, sino por toda la administración del crédito, por la cobranza, por los contratos, por la tecnología, por obtener, digamos, a los inversionistas y el financiamiento. Pero es una comisión obviamente mucho más pequeña que el tú llevarte
a lo mejor y todo el premio de las tasas de interés cuando eres un banco, ¿no? Los bancos históricamente han tenido en México, sobre todo, pues rendimientos y utilidades altísimas. Acaban de salir las utilidades históricas, por ejemplo, de BBVA, y son las más altas históricas que ha tenido en México. Pues en gran parte es esa diferencia, ¿no? Entre lo que le cuesta a lo mejor y darle un rendimiento al inversionista en sus cuentas de ahorro, que muchas veces es cero, y pues las tasas con las que cobra, por ejemplo, tarjetas de crédito y créditos personales que son muy altas en México. Entonces, esta era la idea, ¿no? Ya como que la había, bueno, o sea, no fue tan inmediato, no crean que, crowdfunding, peer-to-peer lending y así fue, sino lo que sucedió en la carnicería inició como una chispa de búsqueda donde debe de haber una mejor manera de otorgar crédito y que llevó mucho tiempo el encontrar no solo el modelo, sino pues, además cómo ejecutar este nuevo modelo y esta nueva idea en México, ¿no? Pero bueno, ya que tenía ya en mi cabeza un poquito el modelo y lo que creo que iba a funcionar para generar este abaratamiento de tasas, inclusive esta relación financiera justa para que también los inversionistas tuvieran pues, un acceso a buenos rendimientos, lo primero que hice fue realizar una consulta legal con unos abogados amigos míos, pero muy serios, que se dedican al derecho financiero, porque lo que sí hay que decirlo es que las finanzas en México y en el mundo, cualquier modelo de negocio financiero es altamente regulado, sobre todo cuando ese negocio participa o se hace partícipe de dineros que no necesariamente son del negocio, ¿no? Porque entonces tienes que cuidar muchísimo ese dinero y hay obviamente una lógica para esa regulación y es entendible. Pero entonces yo tenía que navegar la regulación mexicana en ese momento, la regulación pues actual, por decirlo así, para ver si el modelo tenía patas, porque si no había manera y si, por ejemplo, estaba a rajatabla prohibido, pues no iba a poder ni siquiera lanzar. Y entonces la idea de esta consulta legal era pues ver la manera de estructurar legalmente el negocio para que pudiera operar, aunque obviamente, como era un modelo completamente innovador y disruptivo, pues no iba a existir una regulación específica que lo regulara. O sea, siempre en el mundo la innovación precede a la regulación. O sea, si tu modelo de negocio ya está regulado, ya existe una figura para tu modelo de negocio, pues no es disruptivo, porque quiere decir que alguien ya llegó antes, de tal forma que el regulador tuvo que pues, ponerse las pilas y regularlo, y entonces y tú ya estás, digamos, un poquito tarde a la fiesta. Entonces, eso es un poquito la manera de pensar y lo que viví, pero sí, o sea, sí tenía que asegurarme que, o sea, definitivamente no estuviera prohibido, que es diferente a no regulado, pero que tuviera patas para que dentro de la regulación actual pudiera operar. Entonces, una vez que pues conseguí esta opinión y que el resultado fue, oye Gerardo, pues mira, no está regulado obviamente, no hay una regulación para el crowdfunding en México o el peer-to-peer lending, que en ese momento se llamaba así, pero si lo estructuras de esta manera, pues sí puede jalar. Entonces, a partir de que obtuve yo esa consulta, pues me puse a buscar, bueno, me puse a buscar cómo traerlo, cómo realizar, digamos, pues ya el proceso de ejecución, inclusive hasta de los sistemas. Y una de las primeras cosas que hice fue, pues, tratar de tocar base con los modelos que surgían en ese momento, que eran muy incipientes. Había una inclusive en Canadá, en Estados Unidos, estaba Prosper Lending Club, SOPA, en Inglaterra, en Canadá, uno que se llama Community Lend, y en varios países, en España, uno que se llama Comunitae, si no me equivoco. O sea, era muy temprano en la historia de este modelo. Pues toqué base con algunos, oye, pues ¿por qué no ponemos, por ejemplo, Prosper México? ¿Qué opinas? Déjame platicar contigo, porque creo que aquí hay mucha oportunidad, porque en México las tasas son muy caras, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues bueno, la mayoría, obviamente, un ingeniero químico con una carnicería, pues no me contestó, ¿no? O sea, ni me dijo gracias, o sea, recibido tu correo o tu llamada. Alguno que otro sí me dijo al menos, oye, pues no, que a veces se agradece más que una falta de respuesta. Y el tema del sistema, hubo algunos que me dijeron, no puedes, digamos, lanzar la marca ya, pero pues sí tenemos, por ejemplo, un core bancario, así se le llama como los sistemas como bancarios, que te va a costar, o sea, $1,000,000 el software, más, no sé, $200 de adecuación la hora,
para adecuarlo a lo que tú quieres hacer, que pues estimamos X horas, más o menos $200,000, más otros $200,000 de mantenimiento anual para actualizaciones y soporte. O sea, algo para mí impagable, y que pues simplemente no podía jalar, ¿no? Y que bueno, muchos emprendedores, no solo en este ámbito, en cualquiera, pues se encuentran con muchos obstáculos y luego este es uno de ellos, ¿no? O sea, tengo que empezar y lo que me estás ofreciendo, la manera de empezar, pues ese no es un camino porque para mí es impagable, eso no puede, no puede suceder, no lo puedo fondear, ¿no? Y entonces, pues la única opción que había en ese punto es a lo mejor empezar un poco más lento, y era pues desarrollar el sistema pues in-house, ¿no? Con desarrolladores que pues empezaban en ese momento con nuestro primer empleado que fue ahí George, que era desarrollador, pero que además me ayudó mucho a validar la parte de la tecnología desde el punto de vista interno, porque lo que yo hice es, yo tenía el concepto en mi cabeza de cómo tenía que funcionar, e hice un requerimiento de software relativamente comprensivo, a lo mejor no diría de la talla de una empresa internacional de sistemas, pero tenía algo de experiencia en administración de proyectos, y una de las claves, creo, en cualquier desarrollo de sistemas cuando quieres que no te salga caro, es meterle el triple de esfuerzo a la definición de qué quieres que el software realice. O sea, te estoy hablando de inclusive poner hasta los campos y qué campos son y cómo va a validarse cada campo que va a ingresarse. Y si le das clic aquí, a qué pantalla te va a llevar y cómo esa pantalla se estructura y cómo inclusive se puede guardar en la base de datos. Y entonces, ese tipo de configuraciones definitivamente ayuda a que el sistema pues salga un poquito más barato, ¿no? Entonces, bueno, constituí la empresa, empezamos a desarrollar los sistemas, empecé a realizar algunas actividades que eran críticas como la búsqueda de los dominios y la marca, ¿no? Que me gusta empezar mucho con eso porque me parece que luego hay muchos emprendedores que cometen el error de tener una marca que suena increíble, pero que no se fijan si es registrable o si ya está registrada, o si a lo mejor y no tienen el dominio y el dominio los va a lanzar a otra página que es de un tercero en Timbuktu. Y entonces, o sea, esa búsqueda es importante tenerla cuando sabes que es una marca que es registrable, o sea, que no es descriptiva, que a lo mejor tienes el dominio de Internet, sobre todo si va a ser una página de tecnología, y que, bueno, no está registrada en otro lado, ¿no? Entonces, bueno, realicé ese registro mientras a la par, pues, realizábamos el tema de los sistemas. Y todo esto al principio era con capital, un poquito de los ahorros que yo tenía como empleado. Trabajé como empleado ahí varios años. También conseguí ahí un poquito de lana de Friends and Family. Y pues empecé a desarrollarlo poco a poco con la lana que tenía, con prácticamente pues ahí un empleado, que era George, que pues era ahí un socio básicamente, pues porque ahí le dábamos juntos a todo lo posible. Y pues encontramos también ahí bueno, había diferentes obstáculos, pero pues empezamos poco a poco a desarrollarlo. Por ejemplo, uno de los obstáculos que me encontré es que pues yo necesitaba, para poder analizar los créditos, pues acceso a buró de crédito. Y el acceso a buró de crédito no es que sea complicado cuando tienes una empresa, inclusive puede ser comercial, no tiene que ser una financiera, pero yo quería que me entregaran, digamos, los datos para que los pueda yo procesar, o sea, no como un PDF que a lo mejor un analista tuviera que ver para determinar si el crédito puede ser otorgado o no. Y pues básicamente ese tipo de como conexiones con el buró de crédito estaba reservada a casi los bancos, a los gigantes que ya usaban ese tipo de análisis o consultas. Y las empresas que empezaban, empresas comerciales o FOMES, automotrices, etcétera, pues se metían a un navegador y obtenían ahí el buró de crédito en un PDF, y así es como lo analizaban, como muy manual. Pero yo creía que no solo el modelo era importante, sino que la tecnología tenía que ayudarme a hacerlo más eficiente, más rápido, más conveniente, y que eso pudiera ser también un atractivo en el producto, ¿no? Y entonces, eh, en buró de crédito, pues como que no entendía, y al final la única manera que conseguí que me dieran el contrato es con un tipo como prepago, así como prepagas tus llamadas, y me dices, bueno, pues tienes 100 consultas y te va a salir, creo que me salió en 4,600 pesos, este,
y solo así como que pude ya medio conectarme por otro lado de buró. Oye, pero es que conéctame con soporte. Y entonces ya con el contrato en soporte no sé por qué me hicieron caso y pudimos hacer esa conexión que nos costó bastante trabajo porque es muy específica. Y cuando inclusive inicié operaciones, me dijeron, oye, o sea, tú tienes un contrato de prepago, ¿por qué estás consultando así? De hecho, no tenemos cómo cobrarte porque estás consultando de otra manera y tu contrato es de prepago, que no hace match, ¿no? Y entonces tuvieron que hacer un relajo y cambiar todo el contrato otra vez para, digamos, poderme cobrar, pero es la única manera que conseguí esa conexión en un principio y que me pelaran un poquito, ¿no? Pero bueno, eso fue uno de los retos, pues que fuimos, pues saldando, ¿no? Pero bueno, en 2011 entonces constituyo la empresa y me tardé en abril de 2011 y nos tardamos más de un año, o sea, lanzamos por ahí de junio del 2012, a mediados de junio de 2012 pusimos live el portal, la página. Digo, la página en realidad no requería de mucho o de tanto, pero mucho era obviamente el tema del control en el backend, porque pues cuando estás obviamente manejando este prorrateo de pagos entre muchas personas, decenas y cientos de personas, pues tienes que tener ese control, porque simplemente en Excel se va a armar un relajo y nada más te vas a meter en broncas, ¿no? Pero lanzamos el portal ahí en junio del 2012, tuvimos nuestro primer crédito por ahí en julio, si no me equivoco. Y como buen emprendedor, cuando tiene una idea excelente, lanza el portal, ya sabes, lo pone live para que ya prestadero.com, está mi página, está increíble y el modelo de negocio está cañón y todo el mundo va, o sea, tasas increíbles en México y rendimientos pues maravillosos. La gente se va a parar aquí solita y ¿sabes qué? Ni las moscas. O sea, nadie se paraba en la página, no teníamos absolutamente nada de tráfico. La verdad es que yo no tenía dinero para pues, meterle obviamente a SEM, o sea, al marketing pagado de Google, etcétera. Entonces no teníamos pues, casi presupuesto. Y entonces ahí lo que hice es, empecé a ver los diferentes periódicos y revistas y ver quiénes, o blogs inclusive financieros, empezaban muchos blogs de finanzas personales en ese momento. Y me puse a ver quiénes escribían de finanzas personales en los periódicos. Y empecé a llamar hacia los periódicos, al Excelsior, y decir, oye, pues estoy buscando a fulanita tal. Ah, sí, ahorita te la comunico, ¿no? Y me comunicaban a la reportera y les decía, oye, pues tengo esta nueva página y funciona de esta manera y es disruptiva porque habla, o sea, cambia completamente el modelo de crédito en México. Y sabes que la mayoría de las veces me recibían, porque también muchas de las veces estas personas necesitaban crear contenido para sus artículos y la mayoría de las veces, no todas, pues les parecía interesante y así empecé a generar publicidad un poco gratis para agarrar un poquito de tracción en la plataforma, ¿no? Entonces me empezaron a publicar en Dinero en Imagen, que era Excelsior, en Forbes, en varias revistas y artículos. Y así empecé a generar un poquito de tracción al principio. Todavía en ese punto no había conseguido dinero externo, o sea, algún tipo de fondo de inversión. Les estoy hablando de más de 2012, donde prácticamente en México no había nada. Obviamente aquí ahorita es muy diferente ya digamos, el ambiente de venture capital y de inversión en capital riesgo y en startups, pero en ese momento casi no había nada, había casi puro family office, si acaso, de esas que ya saben, ¿no? Los emprendedores se ubican este tema bien, pero de las que te quieren dar 10 pesos y casi casi tener control de tu empresa y quedarse con el 90%, donde pues ya ni te da ningún incentivo de querer continuar, ¿no? Pero bueno, entonces empecé todo 2012, 2013 ya operando con créditos en la panza. Al principio, cuando lanzamos, que casi no teníamos lana, una de las cosas que hice para un poquito darle robustez a la financiera es comprar un conmutador, ¿no? Esos que hablas y, bienvenido a Prestadero. De hecho, yo era la voz del conmutador, obviamente. Para ventas marque 1, para recursos humanos marque 2, para créditos marque 3, para cobranza marque 4, una cantidad de diferentes extensiones que no se imaginan, pero pues prácticamente todas las extensiones las contestaba yo, ¿no? Atención a clientes, análisis, cobranza. Entonces, pues yo contestaba todo, pero al menos desde el punto de vista del cliente hablabas y el conmutador decía, no, pues estos sí tienen muchas áreas, ¿no?
Entonces, eso, pues creo que ayudó a generar confianza en la plataforma, aunque obviamente costó muchísimo trabajo. Por ejemplo, yo creo que de los primeros 100 inversionistas de la plataforma conozco a 99 porque son mis amigos, mis primos, mi familia, que yo les decía, oye, métele aquí a esta plataforma, confía en mí, te va a dejar buenos rendimientos. Y fue mucho, digamos, pues, o sea, trabajo duro de convencer a la gente, de hablarles, y donde pues la página solita o por sí sola pues no te va a dar muchos resultados cuando hablas obviamente un poco el tema financiero, ¿no? Pero bueno, empezamos a agarrar un poquito de tracción y en 2013 conseguí un poquito de inversión de un fondo externo, que ahorita ya se llama OLVP, en ese momento se llama Venture Partners. En 2013 cerramos una ronda pequeña y eso me ayudó un poquito a meterle un poco más de publicidad. De hecho, este fondo, pues creo que fue mucha suerte. Era bastante buen fondo. Bueno, es bastante buen fondo, siguen vivos. Fueron inversionistas, por ejemplo, de Corner Shop, que es bastante famosa por su salida ante Uber. Pero ellos habían cofundado de alguna manera también Fondeadora en ese momento. Que Fondeadora es otra crowdfunding que en ese momento era como de recompensas. Ahorita Fondeadora es no sé si ya obtuvo su autorización como IFPE, como una institución de fondos de pago electrónico, o sea, ya es completamente otro modelo de negocio, pero en su momento era una plataforma de crowdfunding de recompensas, ¿no? Y entonces, como de alguna manera se habían involucrado en esta plataforma, pues conocían muy bien el modelo de crowdfunding, y entonces le captaron muy rápido y vieron el potencial de hacerlo esto a través de un crowdfunding de deuda, donde había créditos, obviamente, ahí, pues sí, intermedio, ¿no? Y obviamente el crowdfunding es el crowdfunding financiero, porque estás buscando como inversionista un rendimiento en lugar de una recompensa. Pero entonces conseguí con ellos la inversión y de nuevo me ayudó un poquito a seguir creciendo y escalar el modelo. Y un poquito a la par, uno de los obstáculos que pues, vivimos durante gran parte de la vida prestadero seguía siendo el tema regulatorio, porque era una entidad que no estaba regulada. Y de nuevo, quiero hacer la diferenciación. No quiere decir que era ilegal, porque pues hicimos una estructura legal para ello, pero no estaba regulada y eso implicaba que tuviéramos también pues que tratar de comunicar el modelo a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es el regulador en México. Y entonces empecé a moverme para conseguir citas con el regulador. De hecho, por ahí del 2013 conseguí, 2013 sí me parece, 2012-2013 cita con el presidente en ese momento de la comisión, que era Jaime González Aguadé. Le platiqué del modelo, me llevó o sea, me invitó a las oficinas, ¿no? Porque pues me costó mucho trabajo conseguir esa junta. Entonces, ya sabes, el último piso de la CNBB, mesa gigante, o sea, él sentado haciendo en una cabecera con su particular, que era Enrique Perret, saludos Enrique también. Y, y pues yo enseñando mi presentación casi en esta mesota gigante, ¿no? Oye, pues ve, chécate el nuevo modelo de crowdfunding que es disruptivo, que puede generar muchísimos beneficios en México, puede generar inclusión financiera, competencia para abaratar las tasas. Bueno, yo eché mi pitch, como para pedirle una regulación específica para el modelo, ¿no? Que pudiera como acobijarnos y de esa manera crecer ya regulados. Y al final básicamente terminó la presentación y me dijo, a ver, Gerardo, tienes un modelo de negocio que, o sea, está muy complicado. Tenemos, es de este tamaño, porque obviamente empezaba, era chiquitito, es de este tamañito. O sea, gracias por venir aquí a presentarlos y ser abierto, pero tenemos problemas con fraudes de, o sea, muchos millones de pesos de cajas de ahorro y otras entidades que sí regulamos y supervisamos, y básicamente, ¿sabes qué? Pues no tengo tiempo, ¿no? Y entonces me seguí reuniendo ahí con Enrique Perret, con su particular, empezamos, o sea, para tratar de ser completamente transparentes. En ese momento también ahí estaba Bernardo González, que después fue también presidente de la CNBB, donde también me reuní con él en algunas ocasiones. Y estábamos impulsando el modelo porque creíamos en él y porque pues, creíamos que iba a ser también un bien al país, ¿no? Por justamente esta competencia que iba a generar. Y poco a poco empezaron a surgir otros modelos. Ah, pero espérame, porque algo interesante también es que también más o menos en ese tiempo surge Cubo Financiero, ¿no? Con Vicente Fenol.
Y Vicente Fenol tenía, o sea, el modelo pues, igual, era un modelo de peer-to-peer lending, pero él decidió hacerlo a través de un modelo, una regulación que ya existía, que era es el de Sofipo, que de hecho pues, al día de hoy son una Sofipo, ¿no? Y entonces, de hecho, la había fundado también otra Sofipo, tenía ese camino obviamente muy bien armado, y de hecho yo también lo exploré, ¿no? O sea, pues, oye, ¿por qué no somos una Sofipo? Una Sofipo es un balance sheet lender, ¿no? Y ahí el problema de por qué yo no me, digamos, brinqué en esa regulación, en ese momento estaba Ramiro Álvarez ahí también, saludos. Eh, y la Sofipo pues tenía un problema donde inclusive el concepto no era el de peer-to-peer lending, era modificar el modelo por completo, que es lo que hizo Vicente, para de alguna manera simular el crowdfunding como una Sofipo, ¿no? Y lo hizo, o sea, lo hizo muy bien, eh, o sea, mis respetos, porque creo que como lo divisó estaba muy bien pensado, pero para mí había esa disyuntiva donde no, es que este modelo, la Sofipo, no fue creado y ni cerca para un modelo de peer-to-peer lending, ¿no? Donde todo es online, donde todo es digital, y donde pues básicamente hay una conexión entre inversionistas y solicitantes en forma directa. Y entonces yo seguí insistiendo, obviamente, por una regulación específica por el modelo, mientras Vicente se fue por el tema de Sofipo, ¿no? Ya eventualmente cuando sale la ley FinTech, inclusive Vicente, no sé si todavía tenía el modelo de peer-to-peer lending, pero decide no montarse al tema o a la regulación específica de crowdfunding y se queda con el de Sofipo, ¿no? Pero entonces, bueno, vamos con la comisión y poco a poco empiezan a llegar nuevas plataformas. La verdad es que la mayoría de las plataformas que llegaron en ese momento a la comisión también, pues ya creo que ninguna está operando, muy poquitas. También a picharles lo mismo, ¿no? Oye, pues tenemos esta plataforma de crowdfunding, creemos que es una excelente opción, etcétera, etcétera. Y poco a poco como que empezó a generar punch entre emprendedores serios también que queríamos una regulación específica. Y me acuerdo en una comida con Enrique también, que me dijo, a ver, o sea, ya me están llegando muchas plataformas, o sea, los atendemos con mucho gusto, pero les recomiendo formar una asociación para que como asociación tengan más punch y más fuerza, y si hay pues varios miembros, pues a lo mejor y podemos hablar, creo que como digamos, parte de este gremio, para ver si hay pies para una regulación o para ver si podemos impulsar algo un poquito más serio, ¿no? Y así en su momento es como nace la FICO, con plataformas, de nuevo, estaba Prestadero, ninguna otra que en este momento me acuerde, era miembro o sea, del equipo fundador. Cubo Financiero, de hecho, sí era miembro del equipo fundador, pero evidentemente después, como Sofipo, pues ya no era financiamiento colectivo. Y eso ayudó a que pudiéramos de alguna manera autorregularnos un poquito como asociación y pudiéramos tener más punch ante el regulador. Pero esto debe haber sido en 2014, si no me equivoco, por ahí. Y entonces empiezan a surgir nuevas plataformas que también se empiezan o empiezan a formar parte de la FICO y empezamos de esa manera a generar un poquito más, de nuevo, de punch y de convencimiento ante el regulador. Pues ya somos 5, ya somos 6, ya somos 8, ya somos 10. Y entonces así poco a poco pues estábamos yendo con la comisión y diciéndoles, oye, ya somos todas estas personas. Inclusive yo en ese momento, en esa época, cuando no estábamos regulados, yo mandaba reportes a la Comisión Nacional Bancaria de Valores con los contactos que había hecho de cuántos créditos habíamos liberado, de cuál era nuestro crecimiento, de cuál era nuestra tasa de cartera vencida. O sea, yo creo que no sé si los vieron, nunca me contestaron, pero yo los enviaba. Decía, pues esto a lo mejor y ayuda, ¿no? Eh, inclusive en un momento, en 2015, si no me equivoco, alguna vez llegaron de la comisión a Prestadero a decirnos, oye, venimos a hacer una visita de inspección para ver que estén haciendo las cosas bien y a ver que no haya ningún tema y ningún problema, y entendible completamente, o sea, entendí por qué los enviaron. Yo estaba en constante contacto con la Comisión Bancaria de Valores, con varias áreas, política regulatoria, etcétera, pero el área de supervisión, pues es otra área, y pues por lo visto, pues a lo mejor alguien dio un pitazo anónimo de ve a checar esta empresa y me cayeron ahí en la comisión, me pidieron una cantidad de documentación que no te imaginas, ¿no? Para validar que todo estuviera en orden, digamos. Y al final, pues salimos perfecto de esa revisión, ¿no? Y bueno,
Entonces, pues de nuevo, poco a poco fuimos armando el tema ahí regulatorio, empezó a generar un poquito de tracción, porque éramos cada vez más. Y en el mundo también se veía también más tracción cada vez de este modelo de negocio. Eh, y me acuerdo ahí que estaba Bernardo González, estaba Rocío Robles en la comisión, que fueron, la verdad, fundamentales para que la ley FinTech pudiera tener pies y para que pudiera promulgarse, porque creyeron en los emprendedores, creyeron en el modelo FinTech y dijeron, oye, pues yo creo que estos chavos están haciendo las cosas bien, pues vamos a, o sea, la empezaron a impulsar, empezaron a hacer o realizar borradores de la regulación, que tuvo muchísimos borradores, algunos terribles que nos asustaban mucho y algunos que fueron mejorando poco a poco, y que pues finalmente en 2018 se promulgó la ley FinTech, ¿no? Que fue obviamente una palomita de este esfuerzo de estar constantemente impulsando el modelo de negocio, porque no solo en realidad estamos creando un nuevo modelo de negocio y una nueva empresa con este modelo de negocio, estamos creando una industria, porque no estaba regulada y todos los que se montaban en ella, pues tenían esta incertidumbre entre ellos mismos, los emprendedores, los inversionistas que formaban parte de las plataformas, los usuarios. Entonces, para nosotros era clave que existiera esa regulación, ¿no? Entonces ahí por ahí se promulga en 2018, que ya fue varios años después de que lanzamos, o sea, nosotros fue aproximadamente 7 años después de haber constituido la empresa, y eso pues al menos pintó el camino claro para obtener una autorización y a operar como entidades reguladas, que obviamente una vez que salió la regulación, ahí por supuesto que nos teníamos que montar en la regulación o tenías que dejar de operar, ¿no? Y ahí ya no hay manera a diferencia del principio, ¿no? Donde, oye, pues no, yo voy a agarrar mi misma estructura que tenía legal y me voy a ir por la libre, pues no, o sea, ahí ya es diferente porque ya existe una regulación para el modelo. Y si eso hubiera existido cuando yo lancé, los abogados me hubieran dicho, la única manera de que lo hagas es montarte en la regulación de la ley FinTech, que es una figura de institución de financiamiento colectivo, ¿no? Entonces, cuando lanza la regulación es forzosamente montarse a esa figura para poder seguir operando, ¿no? Cosa que hicimos con éxito y obtuvimos nuestra autorización en 2021, ¿no? Pero bueno, además del tema regulatorio, creo que pues, algunas cosas interesantes por las que pasó Prestadero, evidentemente, pues, muchos de los retos que tuvimos, pues también fueron inclusive con el modelo en sí, ya con el modelo de negocio, ¿no? Porque al principio, cuando nosotros empezamos a entregar créditos, nuestro primer crédito fue en julio del 2012, fue un crédito de 40,000 a un marinero de un yate privado, todo me acuerdo perfecto. Y nosotros creíamos siempre que pues, el modelo tenía pies, ¿no? Que se podía entregar crédito en línea a tasas atractivas, pero yo siempre que le platicaba el modelo de negocio a mis amigos, a mis familiares, o sea, oye, fíjate que voy a lanzar una plataforma de crédito en línea, y decían, increíble, porque pues, el crédito obviamente se necesita mucho en México y pues en línea pues es lo de hoy, ¿no? O sea, por internet todo ya. Y luego les decía, iba a ser créditos personales sin garantías y sin avales, ¿no? No, y ahí como que, o sea, paraba la luna de miel y me decían, ¿cómo crees? O sea, nadie te va a pagar, los mexicanos no pagan. ¿Cómo no le vas a pedir a un aval, una garantía, a su casa, a su coche, a la hermana, casi, casi? Porque nadie te va a pagar, ¿no? Y entonces yo estaba convencido de que si hacíamos un modelo de riesgo adecuado, o sea, sí, el modelo tenía completamente pies y que esto iba a funcionar. Pero pues digo, al final, pues obviamente como emprendedor inclusive tienes pues esta incertidumbre de que todo el mundo te dice que no va a jalar, que no va a jalar y pues tú, no, sí va a jalar, sí va a jalar, pero pues ya te metieron esa piedrita en la cabeza donde, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Y me acuerdo que cuando el primer crédito tenía que pagarse, la primera mensualidad, o sea, estaba casi rezando, por favor que pague, ¿no? Porque a lo mejor si no pagaba el modelo de negocio moría. Y todo lanzamiento de la plataforma, de la estructura, todos los gastos que había realizado hasta el momento, pues prácticamente pues, había que enterrarlos casi, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios pagó y empezamos a entregar cada vez más créditos y siguió entonces ahí prosperando un poquito el modelo, ¿no? Eh, pero sí recuerdo que eso fue definitivamente uno de los temas más álgidos y me parece que fuimos los primeros,
o sea, si no el primero de los primeros en entregar no solo crédito a través de financiamiento colectivo en México, sino entregar crédito 100% en línea. Esta persona me parece que estaba en Tijuana. Entonces, 100% en línea en toda la República sin tener contacto directo con la persona. Que eso pues nos generó un mercado impresionante y nos generó retos también muy importantes de cómo poder controlar todo este tipo de entregas de crédito en maneras que antes no se realizaban, ¿no? O sea, antes alguien acudía a una sucursal físicamente a firmar en forma autógrafa los contratos para que lo pudieras ver cara a cara, para que vieras que sí fuera el de la identificación. Entonces tuvimos que desarrollar, pues no solo un modelo de riesgo de, por ejemplo, si Gerardo podría pagar el crédito, sino si Gerardo es Gerardo, ¿no? Porque como no lo estás viendo, o sea, a lo mejor es alguien que se está haciendo pasar por Gerardo y tenemos que entonces, o sea, con tecnología, con información de otras fuentes, etcétera, validar que efectivamente Gerardo era Gerardo y que me iba a pagar, ¿no? Y entonces eso definitivamente pues, ha sido todo un reto y eso ha evolucionado también, pues obviamente con el tiempo, con la historia de Prestadero, pero es parte del corazón de lo que hacemos, es de lo más importante creo que tenemos como empresa, que hemos podido navegar todo este tema de validaciones, hacerlo 100% en línea desde el principio, e inclusive navegar el proceso judicial mexicano, que nos ha costado trabajo, pero que lo hemos logrado, donde pues la gente que no paga, a pesar de que pues tenemos, no hay, digamos, garantías ni avales en los créditos, pues la gente que no paga, le hemos conseguido inclusive pues demandar exitosamente y embargar cuentas bancarias y demás, a través de este proceso judicial, a lo mejor y un poquito menos, más low-tech en México, con créditos otorgados 100% en línea y a través de financiamiento colectivo, ¿no? Y es un proceso que pues, obviamente en México nadie había hecho y pues que nosotros lo hemos logrado, ¿no? Entonces hemos tenido que pues, aprender, obviamente en muchas aristas y, y lanzar casi proyectitos dentro de la empresa que muchos nunca se habían realizado o nunca se habían hecho, pues para poder conseguir pues, este modelo de negocio, ¿no? Ahora estamos, pues gracias a Dios, en etapa de crecimiento, como una empresa fintech que además es rentable, que creo que es una rareza hoy en día, porque hemos sido muy conscientes con nuestros costos y hemos sido muy prácticos en cómo la tecnología, pues no solo abarata o mejora, digamos, la experiencia de usuario del cliente final, sino también eso abarata los costos internos y permite que todo, digamos, fluya de manera correcta, ¿no? Al día de hoy hemos otorgado en Prestadero pues más de 780 millones de pesos en créditos. El rendimiento anualizado de cerca ya del 13% anual a través de todos los años de Prestadero en los que venimos operando, inclusive a través del COVID, que fue un par de años por lo menos muy retador. Y estamos en etapa de franco crecimiento con esta idea donde creemos que este modelo de negocio es muy noble, porque finalmente beneficia también al usuario final. Y de nuevo, porque creemos que la manera de ganar en el mercado de crédito, cuando tú eliminas la barrera que había antes de pedir un crédito en tabique, ¿no? Al final quien va a ganar es quien tenga la mejor oferta y quien dé los mejores créditos más rápido, más conveniente, etc. Y el modelo de negocio de crowdfunding permite eso, porque yo no, a mí en Prestadero me da igual, bueno, o sea, no es que me dé igual, pero no implica o no gano más en mi modelo de negocio si yo cobro el interés más caro posible en los créditos. Lo que sí ocurre con bancos o tipos o FOMES, etcétera, porque ellos se llevan esa diferencia. O sea, el grueso de su ingreso de las financieras tradicionales es cuánto voy a cobrar interés y cuánto me va a costar, digamos, prestar ese interés, ya sea a través de créditos de segundo piso o captación, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me interesa subir el crédito lo más alto posible mientras obtenga el cliente. Y en Prestadero no es así. A mí me interesa mantener la relación financiera justa para que cada vez haya más créditos y aunque yo me lleve una pequeña comisión solamente de cada transacción, este volumen va a generar que Prestadero gane en el mercado. Esa es nuestra visión a futuro y eso es por lo que estamos haciendo esto en México. Entonces, obviamente dentro de esta historia hay muchas más anécdotas, son más de 10 años de historia de la empresa, entonces puedo contarles muchas, cientos. Obviamente, pues no tenemos todo este tiempo.
Pero pues espero que lo que les he contado hasta ahorita les haya gustado, y para aquellos que ya nos han probado y son clientes nuestros, quiero agradecerles, sobre todo a aquellos eh, early adopters que se llaman, que pues, sin conocerme y sin conocer la empresa, creyeron en modelos distintos y en cosas diferentes, y que eso, la verdad, con eso más bien pudimos nosotros pues, poner un pie para empezar a escalar, y que sin ellos pues no estaríamos aquí hoy. Entonces, muchísimas gracias a todos nuestros clientes. Espero que nos sigan utilizando siempre nosotros con aras de seguir mejorando, y muchísimas gracias por escuchar el live de hoy. Que tengan excelente día. Hasta luego. Y gracias, Israel, por la felicitación.